Que la paz de Dios sea en medio de su iglesia, hermano. Te saludo en el grato y amoroso amor del Señor. Y te hago esta invitación en esta tarde para que podamos seguir compartiendo la meditación de su palabra, el mensaje que Él nos trae. Hemos podido estar ya realizando esta serie de sermones en el libro de Habacuc, pudiendo entender, comprender cuando Dios es nuestra única esperanza, cuando Dios es toda tu esperanza. Y hoy día vamos a poder compartir el mensaje número 4 de este libro de Habacuc, en Habacuc en el capítulo 2, y yo te hago la invitación de que tú del lugar que estés, con quien estés, puedas leer y puedan compartir este texto junto conmigo en Habacuc capítulo 2, versículos 1 al 20. Habacuc capítulo 2, versículo 1 al 20, vamos a leer todo este capítulo porque el mensaje de hoy se centra en todo este capítulo. Dice la palabra del Señor así, te ruego que tú sigas la lectura conmigo. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él, y sarcasmos dirán contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres, y de los robos de la tierra, de las ciudades, y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ella habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Que Dios, hermanos, bendiga esta hermosa palabra. Te invito a que oremos por ella. Padre Celestial, nos reencontramos como pueblo, como iglesia, reunidos, Señor, a la distancia, pero en comunión, en un mismo sentir, en un mismo deseo de poder alabarte y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque tu misericordia permite no solo bendiciones a nuestra vida, sino que también la mayor de estas, recibir tu palabra, recibir tu consejo, tu instrucción, para cambiar nuestra vida, para día a día transformarnos, para día a día enseñarnos y decirnos qué es lo que tú quieres para tu iglesia, para tu pueblo. Gracias, Señor, yo te doy por tus bendiciones, gracias, Señor, te doy por tu misericordia, y te pido que te quedes con nosotros, sé llenándonos de tus bondades, sé llenándonos de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, ilumina nuestro corazón para comprender, conocer tus verdades y ponerla en práctica cada día en nuestra vida. Te lo pedimos todo en tu nombre glorioso y bendito, Señor amado. Amén. Esta serie, hermanos, de mensaje que hasta aquí hemos tenido y que hoy día continuamos con este mensaje número 4,
es que podamos comprender cómo Dios se debe transformar en nuestra vida como nuestra única esperanza. Y hoy día, hermano, en este mensaje número 4, vamos a ver cómo la victoria de Dios es inminente ante la maldad, ante la soberbia de los pueblos. Eso necesitamos entender. La victoria de Dios es inminente, y como vamos a ver que sea inminente, hermanos, no tiene que ver con que sea ahora ya, sino que la victoria del Señor es cierta, es real, pero se amolda a la voluntad y a los tiempos del Señor. Eso es algo que siempre nosotros hemos confiado, que los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Y lo primero, hermanos, que podemos encontrar en el texto, en los primeros 5 versículos, es que la soberbia del Señor precisamente no va a permanecer ante Él. La soberbia del hombre no va a permanecer ante Dios. Si la victoria de Dios es inminente, el Señor va a acabar con toda la soberbia de los pueblos y por ende de las personas. Habacuc, luego de exponer su segunda queja, en el mensaje que dimos el día domingo, en el último culto, Habacuc esperaba, la primera queja, Habacuc esperaba una respuesta favorable ante el Señor, pero él se siente defraudado. Y tras exponer su segunda queja, ahora lo que Habacuc espera, que sí el Señor responda abogando a su causa. Ahora en esta petición, en la segunda petición que hace Habacuc, en la cual no comprende cómo el Señor está permitiendo que pueblos injustos, pueblos soberbios, pueblos rebeldes, pueblos impíos, como era Babilonia, puedan venir y tomar a naciones que ante sus ojos eran más justas para juzgarla. Esta segunda respuesta, hermano, al igual que la primera, tiene que ver con la aplicación de su juicio. En la primera respuesta que Dios le da a Habacuc, Dios le está mostrando a Habacuc que Dios va a juzgar a las naciones a través de Babilonia, como un acto de su completa soberanía y de su voluntad. Pero en esta segunda respuesta, Dios también presenta un juicio, pero en este caso está presentando un juicio a Babilonia, que había sido la nación que Dios utilizó para juzgar. Ahora ella va a ser juzgada. ¿Y por qué cosa? Primero, hermano, por su soberbia y también por su orgullo. Babilonia, al ser una de las grandes naciones y una de las naciones que formó el gran imperio babilonio, con reyes exponentes como Nabucodonosor, se transformó en un imperio que se consideró más grande que todas las otras naciones. De esta manera, ¿qué es lo que Dios le está enseñando a Habacuc? Que ninguna nación, y esto, hermanos, quiero que quede grabado en nuestra mente, ninguna nación se restará de los juicios de Dios. Y por eso que cuando yo digo que la justicia de Dios es inminente, el castigo de Dios es inminente hacia los pueblos, quiere decir que Dios va a juzgar a todas las naciones. Puede juzgar a algunas naciones primero y luego a otras naciones, pero ninguna nación va a quedar excluida de la justicia poderosa de Dios. Tú puedes ver que el Señor juzga a alguno, castiga a alguno y da libertad al otro, pero hermano, en el plano general, todos vamos a ser juzgados. Y si bien en esta vida algunas naciones puede que no sean juzgadas, sí, cuando sea la segunda venida de Cristo tenemos la confianza y esperanza que el Señor vendrá con juicio a mostrar su voluntad, a hacer su voluntad, y nadie escapará de su juicio. Ahora, este juicio es inminente, y por eso el Señor le dice a Habacuc, si miran los primeros versículos, que escriba esta visión, para que sea lo más rápida leída posible. Le dice, declárala en tabla para que corra el que leyere en ella. Es decir, el que lea de corrido, que lea con apresuramiento, porque esto demandaba, hermano, que la justicia, el juicio del Señor sí va a cumplir sí o sí, que esta visión sí o sí, ya sea en el tiempo de Habacuc o posterior a Habacuc, debía realizarse. En acto efectivo, no se realizó en los tiempos de Habacuc. Habacuc recibe la visión, Habacuc vivió antes de ver todas estas cosas, pero finalmente nosotros vamos a ver en la historia que el juicio llegó para Babilonia. En los planes de Dios, entonces, hermano, que algo tarde no significa que no llegue.
es totalmente opuesto a nuestro sentimiento de apuro de las cosas. Nosotros, hermanos, siempre, incluso en nuestras oraciones, condicionamos a Dios para que Dios haga las cosas ya. Habacuc también deseaba lo mismo, desea un juicio al instante. Había una alabanza que dice: Señor, manda fuego del cielo, que venga y destruya toda la maldad. Pero esa alabanza, hermano, es un poco prepotente, porque nosotros no somos quien para decirle al Señor que traiga el juicio. Lo que nosotros debemos creer es que el Señor va a juzgar a todas las naciones, pero la justicia es verdadera y los tiempos del juicio del Señor van a ser efectivos. Eso le depende al Señor. Entonces, hermanos, lo que no debe impacientarnos es que la soberbia va a ser destruida, ya que la justicia por la fe reinará. Dice Proverbios, hermanos, capítulo 6, versículos 16 y 17. Tú has leído este texto. Que hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 que abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, etcétera, etcétera. Pero quiero detenerme en la primera: los ojos altivos. Lo primero que Dios aborrece, hermano, por sobre todas las cosas, es la soberbia. ¿Y por qué es uno de los pecados más condenables por el Señor? Porque el soberbio se eleva por sobre todos los demás. El soberbio se considera superior a todos y hace que Dios sea innecesario, porque el soberbio dice: yo soy más grande que todo y no necesito de Dios. El soberbio se gana entre Dios y los hombres. Puede que el soberbio sepa que Dios es más grande que él, pero el soberbio, como se considera suficiente a todos, no necesita de Dios. La soberbia, por eso, hermano, es que uno de los pecados más grandes, y siempre he reflexionado en esto, precisamente la soberbia impide que el pecador se arrepienta. La soberbia impide que el pecador reconozca que es pecador y llegue a los brazos del Señor. Por eso que, por sobre todo, incluso por sobre la mentira, por sobre el homicidio, la soberbia está, porque yo puedo ser homicida y arrepentirme. Pero si soy soberbio, no voy a depender y mi confianza no va a estar en el Señor. Pero mira, decía el texto, que el alma cuya vida es soberbia se enorgullece, no es recta, pero el justo por su fe vivirá. Este texto es un texto que después el Nuevo Testamento lo replica, ¿ya? Pablo lo replica en sus epístolas y lo conocemos, y generalmente lo conocemos por el Nuevo Testamento: más el justo por su fe vivirá. Pero este es un texto dicho hace 600 años antes de Cristo, 600 años antes de Pablo. Es decir, Habacuc ya viene revelando la esencia del Evangelio, que la justicia por la fe es el único medio para agradar al Señor, que el justo por su fe vivirá, nada más que por su justicia, porque Israel creía que la justicia se lograba por cumplir las leyes, pero no era así. ¿Y por qué al Señor le agrada la fe? Además que la fe es el fruto que Él pone para que nosotros respondamos a su Evangelio. Porque la justicia, al contrario de la soberbia, ¿qué es lo que produce? Humillación ante Dios y humildad ante los demás. Ahora, el soberbio mira a todos por debajo de él, pero el justo se hace humilde y mira a todos por igual, incluso, como dice Pablo, que lo mira como superior al mismo. La justicia del justo descansa ¿en quién? En la justicia de Cristo, no en su propia justicia. El justo vuelve su corazón y su esperanza a Dios. Por eso que el justo permanecerá y nada lo podrá destruir, porque responde a la fe que el Señor pone. Entonces, la justicia es la que permanece, y toda soberbia, hermano, no va a permanecer ante Dios. Si tú quieres ser soberbio ante Dios, sigue siéndolo. Pero la soberbia, ¿qué es lo que está logrando? Está endureciendo tu corazón para que no reconozca que necesitas y que tu dependencia total está en el Señor. Lo segundo, hermanos, que quiero que logres captar del texto, que logres entender, está en los versículos 6 al 17, que es la porción más larga del texto, en donde vemos que luego que Dios destruya la soberbia del hombre, Él va a aplicar su venganza. Y esta, así como la soberbia, irremediablemente Dios la va a aplicar, su justicia, su venganza también la va a aplicar. Ahora, como te decía al principio, en el primer juicio, en los versículos 5 al 11 del capítulo 1, veíamos que Dios usa Babilonia para juzgar tanto a su pueblo como al resto de las naciones. Pero en estos versículos, ahora a este pueblo soberbio, que no entendió que la mano de Dios estaba utilizándolo, ahora Dios lo va a condenar.
Y el castigo para Babilonia, si lograste ver en el texto, se da a través de los ayes o del ay. Se repite 6 veces el ay. Y el ay, nosotros usamos esta expresión ay cuando me pego con algo. Ay, esa forma de acepción de ay significa dolor, lástima. Entonces, el ay, en términos bíblicos, se usa aquí, Isaías lo usa, Jesús lo usó para proclamar el juicio contra algunas naciones, y el ay es una forma de lamentación por lo que le va a suceder a esta nación. Es como cuando tú dices, pobre de él si supiera lo que le va a acontecer. Pobre de él lo que le está sucediendo es una acción de lástima, de lamentación. Y estos ayes son declaradas por el... Ahora, lo interesante es que son declaradas por el resto de las naciones que estuvieron bajo el poderío de Babilonia. Es decir, las naciones, las cuales fueron tomadas por este soberbio Babilonia, ahora declaran, porque ven que el juicio de Dios ahora está llegando para Babilonia. Ahora que estas naciones ya no están bajo su dominio, bajo su señoría, declaran esta lástima, pero si tú te das cuenta, en el versículo 6, dice que ellos van a levantar esta lamentación, este ay, en forma de un sarcasmo, de un refrán, es decir, se burlan, se lamentan de él, pero en forma de burla, de sarcasmo, se están riendo de lo que le está sucediendo a Babilonia, como queriendo decir, ¿dónde quedó la gloria de esta gran nación? ¿Dónde quedó la gloria de Babilonia, de la gran Babilonia? Lo característico, hermanos, de la venganza de Dios es que Él, como te digo, usa a las naciones ahora para juzgar a Babilonia. Ahora hay un cambio del rol de los papeles. Las naciones subyugadas ahora van a ser ellas mismas que tras el declive de Babilonia la van a destruir. Esto me llama la atención, hermanos, de los juicios de Dios. Porque la nación altiva, Babilonia, es subyugada por la nación que se encontraba bajo su señoría, el resto de las naciones, incluyendo los judíos. Ahora, esto sí se va repitiendo continuamente hasta que finalmente Dios destruirá toda soberbia de los hombres. En la historia hubieron 4 grandes imperios, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos y finalmente los romanos, 5 en general. Pero los asirios, por su soberbia, el Señor los juzgó y tomó a Babilonia para que los condenara. Babilonia, el gran reino, declina y vienen los persas y lo toman. Y así sucesivamente. Es decir, aquí no hay nación más buena o menos buena ante el Señor. El Señor usa a las naciones para cumplir sus propósitos. Pero ¿qué es lo que pasa? El gran mal de las naciones y de los hombres, que cuando el Señor los usa para cumplir sus propósitos, se vuelven soberbios, se vuelven arrogantes, dejan de depender del Señor, vuelven su mirada a sí mismos, son egocéntricos. ¿Y qué es lo que hace el Señor? No queda más que juzgarlo. Entonces, esto es un círculo. El Señor tenía naciones como Babilonia aquí, la destruyó y tomó otro pueblo. Pero esos pueblos que se burlan también van a ser condenados. Porque, por lo que decíamos, porque el juicio, la venganza, el juicio verdadero del Señor es inminente y se va repitiendo hasta que finalmente Dios destruye la soberbia de todos los hombres. Hermano, si hay algo que tú no debes olvidar, y grábatelo, que la venganza de Dios es inminente e ineludible. Si hoy día tú estás salvándote de los juicios y del castigo de Dios, ten por cierto que va a llegar un momento en que el Señor va a aplicar su juicio completamente. Y ahí nadie va a escapar, nadie va a poder esconderse, nadie va a poder huir, nadie va a poder decir me voy para allá. Da risa, causa lástima, como los hombres, cuando tú ves en las noticias, de repente en la actualidad, están construyendo naves para escaparse cuando sea el apocalipsis de la tierra. Hermanos, cuando el Señor venga, el universo entero, todo lo que Él fue creado, se postrará bajo el juicio del Señor y nada va a quedar oculto ante el juicio del Señor. Y tú sabes que el juicio trae 2 resultados, salvación y condenación. Y el que fue de corazón altivo recibirá su justo retribución, que es el castigo y el juicio total del Señor. Lo característico del ay o la lamentación es que indica el mal efectuado por el cual va a ser juzgado.
Míralo por algunas cosas por las que es juzgada Babilonia, por hacerse rico en lo ajeno, por su codicia de ganancia injusta para engrandecerse, por sus homicidios, por derramar sangre, por su inmundicia sexual, ¿ya? Por estas 4 cosas principalmente y por otras, Babilonia es juzgada. Hoy día el mundo, hermano, enmarca en cómo está viviendo la vida de acuerdo a estas lamentaciones, estos hay. Y podríamos catalogar muchos más. Y lo peor de todo es que así como Babilonia naturalizó todas estas cosas, justificó todos estos pecados por su soberbia, también, hermanos, hoy día el mundo está justificando sus actos con fines. Hay un dicho que dice que el fin justifica los medios. Hermano, ningún fin, nosotros en ningún medio lo podemos aprobar si no es de acuerdo a los medios para agradar al Señor. Siempre te he dicho y he repetido, las buenas intenciones, hermano, no sirven. Yo puedo servir, creer que estoy sirviendo verdaderamente al Señor, pero si mi adoración es errónea, yo podría justificarme, señores, que lo hice bien, o lo traté de hacerlo mejor, pero ante el Señor no vale. Por eso que nuestra preocupación es dejar la soberbia, dejar nuestro pecado para, no como una buena intención, no como una propaganda simplemente de publicidad, señores, que estoy tratando, no. Debemos, y la Biblia nos induce a que lo declaremos en el sentido de decirle al Señor, yo puedo en ti, y el Señor hará en nuestra vida. Lo tercero y último, hermanos, que quiero que meditemos en el texto, en esta inminente venganza, en este inminente juicio en donde el Señor va a destruir la soberbia, no solo como la destruida de Babilonia y de los grandes imperios, sino que lo está haciendo y lo va a seguir haciendo en su momento, inminentemente, en los tiempos del Señor, es que el Señor finalmente, luego que destruya, Él se va a presentar con toda su gloria ante el mundo. Dios se presenta con toda su gloria en el mundo. Y esto es algo que Habacuc lo empieza a lograr entender, que detrás de la mano del Señor está su justicia, pero también está su misericordia. Y esto es lo más esperanzador que tiene el texto. Aquí ya Habacuc comienza a entender la visión, comienza a entender los propósitos de Dios, aunque el Señor no le mostró todo el panorama, y eso lo va a concluir después en el capítulo 3. Habacuc se da cuenta de que Dios está reinando sobre toda la jactancia de las naciones, como lo es Babilonia. Por eso el mundo, hermano, debe callar. Mira lo que dice el último versículo. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El templo en el Antiguo Testamento era el lugar que Dios llenaba con su gloria para manifestarse al pueblo. Eso tú lo sabes. Pero aquí la imagen del templo no solamente se está mostrando como la imagen donde Dios habita para su pueblo, sino que el lugar donde Él va a manifestarse a todas las naciones, como el lugar de juicio. En sentido práctico está hablando de que el Señor se va a sentar delante de su trono y toda lengua va a tener que callarse, toda boca va a tener que callarse para no justificarse, para dejar su pecado, su maldad y escuchar el juicio del Señor. Habacuc, hermano, estaba contemplando en una visión lo que le iba a suceder a Babilonia. Si recuerdas, en la primera visión ve a Babilonia como un pueblo destructor, pero en esta segunda visión ve a Babilonia como el pueblo destruido. Y eso lo esperanza. No lo esperanza en sí de que Dios destruya naciones. Lo que lo esperanza es que ninguna nación soberbia, ningún corazón soberbio se va a poder postrar permanentemente ante el Señor. Pero lo que finalmente logra entender Habacuc es el carácter de Dios. Y hay algo muy peculiar que veo en el texto y que luego lo quiero que lo veamos en el capítulo 3, el último sermón que vamos a tener. Y que lo ejemplifico con esta imagen. Cuando tú te acercas a Dios, ¿te acercas, hermano, por tus promesas o por Él? Nosotros, hermano, siempre se nos ha enseñado a confiar en las promesas de Dios. Pero, ¿se te ha enseñado a confiar en Dios? Mira, las promesas de Dios tú sabes que son verdaderas. ¿Pero por qué son verdaderas? Porque Él es verdadero. Las promesas de Dios son fieles porque Él es fiel. Entonces, si te das cuenta, el cristiano verdadero se presenta ante Dios por lo que reciba o no reciba de Él.
Eso es entender el carácter de Dios. Tú podrías presentarte ante Dios porque tienes una necesidad, pero te estás presentando por conveniencia ante Dios. Generalmente cuando nos presentamos por algún beneficio de Dios, nos estamos presentando por conveniencia. Pero si tú ves cuando el texto nos dice que el Señor, todas las naciones callen, porque Él se está presentando, su gloria se está presentando, Él nos está diciendo que Él va a hablar y nosotros debemos conocerlo. Babilonia, hermanos, confió en sí mismo y esta fue su destrucción. Y construyó sus dioses, como dicen los últimos versículos 18 y 19. Tenía sus dioses, fabricó ídolos, confió en ellos. Y es más, confió en su propia fuerza, en su propia esperanza. El gran ídolo que construyó Babilonia fue sí mismo, su propia gloria, su propia soberbia. Ten cuidado, hermanos, en qué estás construyendo tu esperanza. En cambio, Dios habla, Dios se mueve, Él actúa por medio de su espíritu. Los ídolos, hermanos, no tienen espíritu, son cosas inanimadas, pero Dios actúa, hermanos, con toda su gloria. Eso es lo que nosotros debemos entender, el carácter de Dios. Debemos entender que Dios va a destruir toda la soberbia que hay en nuestro corazón. Terminará por eso. Nosotros como cristianos debemos desarraigar toda soberbia. Tal vez no llegamos al punto de lo que le sucedió a Babilonia, que descargó su ira, su soberbia, destruyendo naciones y naturalizando todo. Nosotros día tras día debemos sacar toda soberbia, toda exaltación, todo sentimiento de que somos más que las personas y de que no necesitamos a Dios, aún sabiendo que Dios está por sobre nosotros, no lo necesitamos. Que el dinero, que lo material, que todo aquello que hemos logrado, el éxito que, entre comillas, que hemos logrado, que el Señor lo ha dado, no se vuelva contra Dios, no se vuelva y nos haga egocéntricos. Que Dios nos perdone en eso. Que a través de esta palabra, hermano, entendamos que nuestra dependencia está en el Señor. Habacuc no podía entender cómo el Señor permitía que naciones como Babilonia fueran tomadas tan soberbia, pero logra entender que la victoria del Señor, que el juicio de Dios es inminente. Debes dejar tu soberbia. Tal vez tú estás meditando, hermano, en este texto, yo no soy soberbio. Hermano, día tras día somos soberbios. Es más, voy a poner un caso que a mí me sucede mucho. Cuando vemos que tal vez no nos está yendo bien en la vida como desearíamos, nos entristecemos. Entonces decimos, ¿qué estoy haciendo mal? Como si nuestra vida dependiera de él. A lo mejor, ¿qué estoy haciendo mal? Puede sonar que no es un acto de soberbia, que no es un acto de altivez. ¿Por qué? Porque es un acto de entristecerte, de tratar de entender en qué estás mal en tu vida. Pero es un acto de soberbia, porque finalmente nuestra vida descansa en el Señor. Cuando veamos el mensaje 4, Habacuc logró entender eso, que su confianza total, y por eso ha sido el lema, nuestra confianza, hermano, descansa, y nuestra esperanza descansa toda en el único Dios, en este Dios verdadero. Yo te invito en esta tarde, en esta noche ya, hermano, a que puedas meditar cómo está tu corazón. ¿Sacan la soberbia de ti? ¿Sacan la altivez? No olvides, por algo Salomón dice que de las 7 cosas que aborrece el Señor, la primera que aborrece es la altivez de corazón. Porque el altivo, vuelvo a repetir, el altivo mira a todos por debajo de él. Y a Dios, aún sabiendo que está por sobre él, lo hace innecesario para su vida. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que nos ayude a entender que el juicio de Dios es inminente, viene. Que el juicio de Dios se presenta en venganza. Él va a destruir todo pecado, toda altivez de los hombres, todo orgullo de los hombres. ¿Y por qué lo va a hacer? Para presentar su gloria ante el hombre. Y cuando nos postremos y nos presentamos ante la gloria del Señor, lo único que nos queda es arrodillarnos, hermanos, pedir perdón al Señor, pedir que tenga misericordia y que nos salve conforme a su misericordia y de su bondad. Que el Señor bendiga esta hermosa palabra, que el Señor nos ayude a meditar
y que esta palabra llegue a nuestro corazón, llegue a tu corazón y compártela para que otros también la puedan escuchar, sobre todo en estos tiempos en que necesitamos tanto que la palabra del Señor, hermano, nos hable y nos ilumine. Te invito a que oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, pareciera que tú antes actuabas de una manera y ahora no. Pero Señor, eres el mismo Dios desde la creación que vienes haciendo las mismas obras portentosas, todopoderosas, Señor. Obras que nos cuesta entender, pero que muestran tu carácter, muestran tu gloria. Y si bien, Señor, vemos que alabamos tanto tu misericordia, alabamos tanto que eres bueno, que de repente, Señor, se nos olvida de que eres un Dios de juicio. Así como eres un Dios amante, también eres un Dios justo. Porque tú amas, pero no puedes dejar tu justicia de lado. No puedes, porque tu palabra nos ha enseñado que tú no puedes ver el pecado. El mismo Habacuc dice, tus ojos son tan santos, tú eres tan santo, eres todo santo, Señor, que no puedes contemplar el pecado, no puedes permitir al altivo. Por eso es que creemos, Señor, que tu juicio llegará y nosotros creemos que ya no hay condenación para los que están en Cristo, porque hemos creído en ti. Pero si hoy día las naciones quieren ser soberbias, que se vuelquen ese pecado. Si no quieren dejar su soberbia, no quieren dejar su egoísmo, no quieren dejar su orgullo, su altivez, que lo sigan siendo. Pero nosotros, Señor, queremos alabarte y glorificarte porque entendemos que todo lo que vivimos, todo lo que vemos es por tu gloria y para tu gloria. Aunque no lo entendemos, pero tú finalmente lo vas a hacer entender en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que te quedes en medio nuestro, que tu palabra nos bendiga, que este hermoso mensaje nos enseñe a que hoy día, en estos tiempos, nosotros como iglesia debemos humillarnos ante ti, ser humilde con nuestros hermanos, considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos, para que todos vivamos en paz y en armonía, entendiendo tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, y en el nombre de tu Espíritu Santo que nos da la sabiduría para comprender tu palabra, lo pedimos todo, Señor amado. Amén. Mis hermanos, que Dios nos bendiga.